hay dos tipos de revelación, ¿no? Revelación es algo o revelar es descubrir algo. Y nuestro Dios nos ha revelado y nos ha descubierto, ha quitado como el velo para nosotros conocer acerca de Él. Ahora, esa revelación que Él ha dado se divide en dos tipos. Hay dos tipos de revelación. Una revelación general porque es para toda persona. No hay ser humano a quien no se le dé esta revelación general. Pero también ha dado una revelación especial, y la revelación especial es específica. Es Dios mostrándose a un grupo, no quiero decir exclusivo, particular, un grupo particular. Pero hoy día veremos la revelación general y eso nos va a ayudar otra vez a engancharnos a lo que es la revelación. ¿Sí? Leamos juntos, por favor. Ahora que hemos analizado la revelación de Dios sin ser exhaustivos, porque fue solo una introducción, dedicaremos los dos próximos capítulos a examinar más específicamente los dos tipos de revelación divina. Ya hemos dicho, revelación general y revelación especial. ¿No es así? Miren, constantemente nos encontramos con personas que dicen que el cristianismo es falso, que la idea de creer en Dios es una mentira. Muchos dicen, la religión es el placebo del hombre. Eso es una forma de controlar las masas. Es una forma exacta de controlar a las masas. Y aunque hay que reconocer que en la historia el ser humano ha usado y se sigue usando la religión para controlar las masas. En el tiempo de controlar, manipular a las masas. ¿Recuerdan ustedes en los tiempos del oscurantismo? La religión católica buscaba controlar a los pueblos a donde el Imperio Romano conquistaba, y lo hacía justamente con la religión. Y les decía que si no creían lo que ellos enseñaban, hubiera sido hermoso que enseñen el Evangelio, pero ellos decían que si ellos no creían lo que ellos enseñaban, primero ellos eran considerados malditos e irían al infierno. Y no estaban enseñando el Evangelio, estaban enseñando solamente una salvación por obras y todo ello, ¿no? Entonces la gente de miedo lo que hacía era pues bautizarse. El confesionario justamente sirvió para eso también, para poder enterarse de las cosas y pecados, de las cosas y de los pecados y de las cosas encubiertas que las personas estaban haciendo, y entonces se necesitaba que constantemente vengan al confesionario, y en el confesionario pues confesaban sus pecados. Entonces era una manera de manipular a las masas, ¿no? Una manera de manipular a las masas. Y bueno, Joshua ahora que está estudiando, eso es lo que dicen los profesores, ¿no? La religión sirve para controlar a las masas. El movimiento carismático es lo que hace, controla cantidad de personas, están a cargo del pastor. El pastor dice, hoy llegan temprano, y de verdad que llegan temprano. Hoy vamos todos a la faena, y de verdad que van a la faena. Pero el asunto es que es manipulado, porque si le hacen caso al pastor, al ungido, ellos van a ser bendecidos. Ellos van a recibir bendiciones. Nosotros lo que buscamos es que las personas muevan sus corazones con las escrituras, ¿no? No con manipulación. Muy bien. Pero constantemente nos encontramos con personas que no creen en Dios. Y estas clases, hermanos, son importantes para que usted pueda aprender cómo, con la Biblia, usando la razón, porque es sencillo estas clases, usted puede refutar la idea del ateísmo. E incluso a la misma persona mostrarle cómo es que nuestro Dios nos ha revelado que Él es, bueno, en términos sencillos, que Él existe, ¿no? Sigamos.
La revelación general se refiere a lo que Dios ha revelado sobre sí mismo a través de la naturaleza. A través de la naturaleza, la intuición humana, la conciencia y el curso general de la historia humana. Miren cómo es que nuestro Dios ha revelado eso, hermanos. Ahí, aquí está. La revelación general se refiere a lo que Dios ha revelado sobre sí mismo a través de ¿qué? De la naturaleza. No hay ningún ser humano que tenga excusa y decir no hay Dios. La naturaleza nos lo muestra. Las obras de la creación nos lo muestra. Grita, un día alza su voz, grita otro día, dice incluso el Salmo, ¿se acuerdan? Pero también el Señor se ha revelado en la intuición humana, en la conciencia y en el curso general de la historia. ¿Por qué se denomina general? Porque se da a todos los hombres. Todos los hombres. Miren ustedes, hermanos, el ser humano de manera natural habla. Le es natural al ser humano hablar. Está preparado fisiológicamente para hablar. Si un niño nace en el África, hablará el idioma de su tribu, de su pueblo, de su nación. Si nace en Iquitos, hablará charapa. Pero el ser humano está preparado. O sea, el habla es para todos. Nadie puede decir que no, que el habla se le ha sido negada. Excepciones cuando nacen con el aparato fonador pues dañado, fisiológicamente dañados, ¿no? Sus cuerdas vocales y todo eso. Pero todo ser humano habla. Y como todo ser humano habla de la misma manera, es decir, él no puede decir, ¿sabes qué? Con señas, ¿no? Yo no puedo hablar. Todos estamos preparados para hablar. La revelación general de Dios también se nos ha dado a cada ser humano. No hay nadie que pueda decir que no se nos ha dado. Por eso se le llama revelación general. Porque se da a todos los hombres y porque solo proporciona, pero una revelación limitada o general de Dios. No es una revelación total, solo es general. Ejemplos, ahí tenemos. Esta clase va a ser sencilla porque ya hemos avanzado de esto. Es la creación. La creación nos muestra a Dios. Observas la naturaleza, Yanirita, observas la naturaleza y no, lo lógico es que te des cuenta qué complejo es esta naturaleza, qué organizada está, qué estructuras tan caprichosas encontramos en la naturaleza, en el nivel molecular, atómico, subatómico. Qué formas tan caprichosas como para pensar que es solamente producto del azar, la casualidad. No. No es así. No es así. Dios es el creador de todas las cosas, los cielos, la tierra y todos sus habitantes. Por tanto, no es extraño que encontremos las huellas del Creador en toda su creación. No es extraño eso. Sus huellas van a estar en todo lo que nosotros veamos en la creación. Al contemplar la creación, el hombre puede confirmar la existencia y el poder de Dios. Así que cuando alguien dice, no existe Dios, no creo que hay Dios, no hay evidencia de que hay Dios, no, ese hombre lo que está haciendo es negar, ir en contra de la realidad. Como les dije, a veces yo sé que hay ateos informados, pero la mayoría de ateos que encontramos por ahí son ateos desinformados. ¿Sí o no? La mayoría son ateos desinformados, solamente porque creen que es cool y creen que es inteligente ser ateo. Yo creo en las ciencias.
Para mí, ¿qué es este librito hecho por hombres? ¿No? ¿Qué es ese librito hecho por hombres? No, yo creo en la ciencia, dicen. Y piensan que al decir eso son más inteligentes, pero no. Si observamos esa complejidad, miren, aquí tenemos unas gotitas, ¿no? Pequeñas. Si lo analizamos atómicamente, qué complejo es la organización que encontramos de los elementos que están aquí. La naturaleza no está funcionando, no ha venido producto del azar. Esa complejidad y esa precisión en los enlaces de los elementos químicos de uno a otro, las estructuras que forman, hay una precisión increíble, pero la encontramos en cada cosa, en un cabello, en una célula, en ese plastiquito que vemos ahí, cómo está organizada la materia. En el momento en el que la hermana acaba de reír, por ejemplo, cómo es que se ha dado esos procesos fisiológicos, bioquímicos, incluso hasta atómicos, para que ella pueda mover su cabecita, reírse. Eso no es producto de la casualidad. No puede venir producto de la casualidad. Esto que es, mira, comparado con un celular, esto es simple, ¿sí o no? Es muy simple, ok. Pero nadie puede decir, cuando tú lo ves, tú no puedes concluir y decir, oh, mira, esto apareció de la nada. Miles y millones de años, y mira cómo la materia se organizó de tal manera que tiene cierre. ¿Puedo abrirlo, hermana? No vaya a encontrar este. ¿No? Miren, lo que encuentro es mío. Miren, hermanos. Nadie puede decir, esto ha aparecido producto de millones y millones de años. De repente, exagerando, la materia pudo haberse organizado. No hay nada dentro, hermana. Así todo deforme, todo así una masa. Pero lo que hizo Alexander Oparin, ¿no, Joshua? Cuando el de la teoría quimiosintética, lo que él hizo una sopa de cultivo, unos elementos químicos ahí juntando metano, dióxido de carbono, creo gases, la presión atmosférica más la temperatura y qué sé yo, y aparecieron los primeros aminoácidos, creo, ¿no, Cristian? ¿Te acuerdas? No, células no, sino las primeras moléculas orgánicas aparecieron. Entonces, con eso se pensó de que solo se necesitan millones de años para que esas moléculas orgánicas formen algo complejo. Pero espérate, con propósito, imagínate esto. Hay un cierre y ese cierre tiene un propósito. Guardar cosas. Ay, había plata. Ya no hay, hermana. ¿Ahora lo ves? Ahora no lo ves. Miren, tiene cierre. Escuchen, vean en esto, analicemos esto, hermana. Tiene un cierre. Me voy a llevar un rato, hermana. Por si acaso todo está grabado, ¿eh? Si falta algo. A no ser que Cristian quiera su parte y lo edite esa parte. Miren, vean, ¿ah? Esto tiene, cuando tú observas esto, encontramos un cierre. ¿Para qué? De manera aleatoria, al azar, podría haber un cierre. No, el cierre nos muestra la forma en cómo está organizada, la forma en cómo está diseñada, nos muestra que tiene un propósito. Y efectivamente, es un cierre para guardar caramelos. Pero por acá tiene otro cierre más grande. Y es un cierre para guardar su platita. Pero miren ustedes, tiene estas estructuras de metalcito con esta correíta. ¿Para qué? Para que la lleven. ¿Sí o no? Le queda. Como niña de... Y miren, y esto incluso es decorativo, adorno, la forma que está aquí, el adorno, todo tiene un diseño, tiene un propósito. Esto, para colgar, creo, una cadena más grande, ¿no? Imagínate, el ser humano es mucho más.
¿Cómo es posible? Tiene boca, tiene ojos, tiene manos, somos funcionales. Tenemos boca para la entrada de los alimentos. Tenemos nariz para la entrada del oxígeno. Tenemos oído para poder recepcionar las ondas sonoras. ¿Ve? Todo eso es tan complejo y pensar que vino de la casualidad. De millones y millones de años, no, hay que ser de verdad bien necios, hay que ser completamente necios para concluir en eso. Y no solamente eso, no había nada y apareció. Ni siquiera pensemos en algo organizado, solamente en algo. Imagínate que esto sea solo una bola negra, una masa negra, y de la nada no había absolutamente nada y la bola negra, la masa negra apareció. ¿Puede suceder eso? ¿La nada puede producir algo? Pero déjame decirte, eso es lo que creen los ateos. Los ateos dicen, y está demostrado, han dicho que el universo no ha sido eterno, tuvo un inicio, apareció. Con esto de la idea del Big Bang, en el Big Bang comenzó una pequeña explosión chiquitita en un microcosmos y entonces ahí comenzó a aparecer los elementos químicos, a formarse los elementos químicos de uno tras otro, y en los millones y millones y millones de años, esos elementos químicos se fusionaron, se mezclaron, se unieron, y entonces formaron unas moléculas, y después macromoléculas, y después de esas macromoléculas vinieron células, esas células se unieron y formaron tejidos, y esos tejidos formaron sistemas, y esos sistemas, al final un individuo como más grande, ya como un animal, un organismo como un insecto. Pero de la nada, si no hay nada acá, imaginemos que esta sea la plataforma de la nada, nada, y de un momento a otro aparece algo. ¿Es lógico? ¿Es lógico que aparezca algo de la nada? Hay que tener mucha más fe para ser ateo que para ser creyente. Porque lo que la Biblia enseña es lo mismo que los científicos están diciendo. El universo no era eterno, tuvo un inicio, la Biblia dice eso. Pero antes de ese inicio, existía y existe un ser todopoderoso, quien es Dios, quien Él, con su poder infinito, Él trajo a la existencia todo el universo. ¿Ve? Entonces, creer que algo tan complejo pudo venir, pudo organizarse solo con millones de años, no tenemos individuos, animales completamente, no sé, que tienen 5, imagínate un ser humano con 5, 6, 7 patas, con 2 cabezas. Eso ocurre cuando son malformaciones, ¿no? Pero no es lo normal. No tenemos especies, no tenemos otros seres humanos con 3 patas o humanoides andando y caminando por ahí. La evolución hubiera producido todo eso. No, pero la selección natural, aún así, no es creíble que el universo venga producto de la casualidad. Al contemplar la creación, el hombre puede confirmar la existencia y el poder de Dios. Leamos Salmos 19, por favor. Salmos 19. En los cielos cuenta la gloria de Dios, y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Un día y Estos textos son básicos, son textos importantes que usted debe memorizar o saber para presentar defensa de su fe. Los cielos, la NBLA, ¿sí? La Reina Valera. Los cielos cuentan la gloria de Dios. ¿Cómo cuentan los cielos la gloria de Dios, Joshua? ¿Observas? ¿Y qué complejo?
¿Qué? Te quedas impresionado con esa complejidad que hay en el cosmos. Y el firmamento anuncia la obra de sus manos. ¿Observas? No puede venir esto de la casualidad. No puede, matemáticamente es imposible. Un día emite palabra a otro día, pero no están hablando, pero está hablando de manera poética aquí, ¿no? Y una noche a otra noche declara sabiduría. ¿Cómo es que increíblemente nuestro planeta demora casi 24 horas en rotar sobre su propio eje, ¿no? Sí saben que en realidad no son 24 horas, ¿no? Es 11 punto... ¿Cuánto es, Cristian? ¿Te acuerdas? 23. No, 23 horas con 58 o 59 minutos y no sé cuántos segundos, creo. Pero no son 24 horas exactas. Por eso se acumula cada 4 años y hay un día que tenemos que aumentar y se llama febrero, ¿no? El año bisiesto. Un día completo para volver de nuevo a corregir eso. Pero vean, ¿cómo es que dura el día y cómo es que dura la noche? Y eso está regulado para el buen funcionamiento también del cuerpo humano. ¿Qué tiene que ver que un planeta y con el Sol y el planeta se alineen de tal manera, la atracción que tenga el Sol sobre la Tierra influye para también la rotación, la traslación? ¿Qué tiene que ver eso para que seres humanos o seres vivos, o seres humanos como tú y como yo, eso nos beneficia incluso en el ciclo de descanso? Está como sincronizado para que incluso la melatonina, que es segregada por nuestra glándula pineal, cuando el sol no está, se segrega, especialmente casi a las 12, 1 de la mañana se está segregando y tiene muchas funciones importantes para el descanso, para la juventud misma y todo eso. ¿Qué tiene que ver con el que el sol, la tierra esté alineado para que el ser humano pueda vivir mejor? Incluso para los animales también, ¿no? Para el calentamiento de la tierra, para el que se enfríe y no se caliente demasiado. Qué increíble que eso pueda ocurrir. Mira, los cielos cuentan la gloria de Dios, el firmamento anuncia la obra de sus manos. Un día emite palabra otro día y una noche a otra noche declara sabiduría. No hay lenguaje ni palabras, ni es oída su voz, pero por toda la tierra salió su voz, y hasta el extremo del mundo sus palabras. En ellos puso tabernáculo para el sol y en sí. Y continúa el texto. ¿Qué nos enseña entonces este texto sobre la revelación de Dios a través de la creación? La creación, el universo entero, ¿sabes qué nos dice? ¡Ay, Dios! ¡Ay, Dios! Te está diciendo. Existe Dios. Te está gritando el universo. Es tonto decir, no hay Dios. Es ir en contra de la razón decir que hay Dios. Es ser necio, como dicen las Escrituras. Hay que negar la realidad. Hay que negar la realidad. Pero la pregunta, ¿por qué niegan esa realidad? Mira, escúchame. Si hay Dios, debo buscar conocerle. Qué pereza para el hombre querer conocer a Dios. El hombre no quiere conocer a Dios. A ver, yo te pregunto, ¿quién es el más bebé aquí? Joshua. Pregunta. Y de repente, entre los más longevos, el hermano Rafael de repente, ¿no? La hermana Margarita. No lo sé. Pero miren ustedes, les preguntaría tanto a Joshua y a los hermanos que son mayores. ¿Toda la vida han querido conocer de Dios? Desde sus primeros años han dicho, quiero conocer a ese Dios maravilloso. ¿Han dicho eso, hermano Rafael? ¿Siempre has tenido el deseo de conocer quién es este Dios para poder servirle y adorarle y cómo es Él? ¿Has tenido ese deseo, hermano Rafael? Bueno, al principio no, desde niño, pero en mi juventud sí.
pero le ha sido natural desde su temprana edad. Mari, ¿te ha importado conocer quién es Dios, este Dios que ha creado el universo? ¿Es natural para el hombre hacer eso? Desde niño no, sino que lo impulsan para el chiste. Hermanita, Paul. A ver, Paul Waffer. Yo recién. Ya. Fuerte. El texto que acaban de leer, Salmos, está relacionado con Romanos 10, 18, Ajá. en donde dice, pero digo, no han oído, antes bien por toda la tierra ha salido la voz de ellos, y hasta los fines de la tierra sus palabras. Me llama la atención esto, la voz de ellos. ¿No sería la voz de Dios? ¿Qué texto estás leyendo? Romanos 10, 18. Ya. A ver, más a todos, más no todos obedecieron al Evangelio. Pues Isaías dice, Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? Está hablando acerca de los que proclamaron el Evangelio, ¿no? Así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Pero digo, no han oído, antes bien, por toda la tierra salió la voz de ellos y hasta los fines de la tierra sus palabras. Bueno, está haciendo un poquito de referencia a la creación, ¿no? Pero está en el contexto de predicadores del Evangelio. También digo, no ha conocido todo Israel primeramente. Moisés dice, ¿ves? Está hablando de aquellos que predicaron el Evangelio. De eso está hablando. No es natural al ser humano querer conocer a Dios. Y tampoco hay que ser honestos. Al ser humano, humanamente hablando, en el estado caído en el que está, al ser humano no le conviene que haya Dios. Al ser humano no le conviene que haya Dios. Es como aquel hijo que no le conviene, ese hijo rebelde, que no le conviene que papá y mamá estén amándose, respetándose. ¿Sabes por qué? ¿Sabes por qué? Porque los hijos rebeldes lo que buscan es desestabilizar. Ellos ni siquiera no están pensando eso, pero lastimosamente hacen eso. Desestabilizan a papá, desestabilizan a mamá para que peleen, y cuando sucede eso, ¿qué pasa con los hijos? Hacen lo que les da la gana y justifican sus malcriadeces. Entonces, cuando papá y mamá, cuando el hijito, por ejemplo, quiere hacer lo que le da la gana, o la hijita quiere hacer lo que le da la gana, y encontró afuera un enamoradito, o el varón encontró una enamoradita, que está dispuesta a todo, y tiene amiguitos y amiguitas que les gusta salir a fiestas. Te pregunto, si papá y mamá están bien, no les van a permitir, les van a poner reglas. Pero ¿qué pasa si papá y mamá, si no hay papá ni mamá o no hay quien les controle? Los hijos van a hacer lo que les da la gana. No les conviene para sus pecados, por así decirlo, que papá y mamá tengan una sola voz y le digan, ¿sabes qué, Joshua? Nada de enamorada. ¿Sabes qué? ¿Quién sería? Yo. Ya da. Soy voluntario. No, nada de cuidado. Pero Joshua va a querer enamorada. 12, 13 años, 14 años, 15 años. Joshua va a querer hacer lo que... Y si de repente tiene sus amistades y están inclinadas a la cerveza, al trago, ¿qué pasa si yo vengo y le digo, no, eso está mal? A pesar que le gustaría tener un buen hogar donde papá y mamá se quieran, para que él pueda hacer lo que le da la gana, es conveniente que no haya autoridad en casa. Para que él pueda hacer lo que le da la gana. Al ser humano es casi semejante. Para su naturaleza caída le conviene que no haya Dios. Porque si es que hay Dios, tiene que buscar conocerle. Y cuando le conozca, ese Dios le va a decir qué es lo que quiere, qué es lo que demanda. Exacto. Le va a dar su ley, le va a dar su palabra.
Pero como el ateo prefiere vivir como le da la regalada gana, el ateo dice, más conveniente es, no hay Dios. Pero técnicamente cuando vives en tu libertad estás más preso, ¿no? Porque estás preso al pecado, no puedes salir. Pues sí, pues, eso es cierto. Nota, este salmo contiene una hermosa paradoja poética. Leemos en el versículo 2 que día tras día la creación transmite el mensaje. Pero en el versículo 3 leemos que no hay mensaje, no hay palabras. Lo que les dije, ¿no? ¿Acaso los cielos están hablando? No están hablando en el sentido de tú y yo que hablamos, pero sí están hablando. ¿Cómo? Gritando a viva voz, ¡ay Dios! ¿Y cómo lo hacen? Mostrando la complejidad de su organización. Mostrando el diseño inteligente detrás. Hay un diseño inteligente. Cuando les mostré la bolsa de la hermanita, que ya lo escondió. No, estoy bromeando. Cuando mostramos el diseño de su bolsa, es un diseño inteligente que manifiesta una mente inteligente, que nos muestra que detrás de esa bolsa hay una mente que lo ha diseñado, una mente que ha diseñado eso con propósito. Observamos el universo y encontramos que tiene propósito. Que encontramos que tiene coherencia. Están relacionados los seres vivos los unos con los otros. El universo mismo tiene leyes que permiten que el ser humano viva, que los animales vivan, que los seres vivos estén, que la materia misma esté unida. Qué increíble, cuando encontramos esa complejidad, esa perfección, esas relaciones caprichosas que existen en la naturaleza, nos damos cuenta, esto no puede venir de la casualidad. Y entonces ahí la naturaleza está gritando a viva voz, ¡ay Dios! ¡Ay Dios! ¡Ay Dios! Te está gritando. No se trata de una contradicción, sino de la exposición elocuente de una poderosa verdad. Aunque no se oiga su voz, ninguna voz real, ni siquiera ningún sonido, la creación está dando constantemente testimonio de la gloria de Dios. La creación está gritando, 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 ¡ay Dios! Desde la misma luz. Si alguna vez se te ocurre, investiga toda la característica de la luz, las propiedades de la luz, qué es la luz. Solo con la luz nomás vas a quedar maravillado e impresionado. La velocidad de la luz, en fin, vas a quedar impresionado. Impresionado. Y eso no puede venir, no de la hermana Luz, pues. Manuel está impresionado. Su velocidad. Su velocidad. No corre mucho. Pero eso significa que el hecho de lo impresionante que es la creación y todo eso te deja simplemente en el hecho de ser teísta. Sí, sí. A eso se limita. Al A eso. Básicamente se limita solamente eso. No al deísmo, sino al teísmo nada más, ¿no? Y es decir, la creación te está diciendo, hay un ser superior que ha diseñado esto. Y eso es lo que nos está mostrando el Salmos, ¿ve? Y eso se llama revelación general. Dime, hermano. Hace ratito yo le hablaba de libertad. Ya. Que la libertad no es así como se percibe, o depende cómo lo está de repente conociendo, ¿no? Porque la libertad tiene límites, por ejemplo, ¿no? Nosotros, por ejemplo, a veces pasando la luz roja, cumplir algunas normas, leyes, no puedes hacer eso, porque puedes ir preso. Si transgredes esa libertad que ciertamente que tenemos con los límites y parámetros, ahí ya no sería libertad, pues. Sería libertinaje. Entonces, hay una diferencia entre libertad y libertinaje. Entonces tenemos que entenderlo, la libertad, dentro de las normas y convivencia social y todo eso, ¿no? De las leyes de un país y del mundo, ¿no? Así es eso. Sí, pues no somos libres para hacer lo que nos da la gana. Pastor, una pregunta. Si bien es cierto que la creación, la naturaleza, todo lo existente, nos demuestra que hay un ser superior, quien lo ha creado. Pero en tiempo de los incas, ellos adoraban al dios Tol, al dios tal, pero no ha llegado a ellos el anuncio de la existencia de un Dios, de nuestro Dios. Entonces, ¿cómo se
¿cómo se ve eso? ¿Cómo queda esto ante la salvación? Si ellos no había quien les enseñe que existe un Dios superior, un Dios que ha creado. Y no Justamente para eso hay revelación especial, y ya vamos a llegar a eso. Con la revelación especial conoces el Evangelio. Si no tienes revelación especial, no tienes cómo saber quién es Dios, cómo es ese Dios, qué demanda de ti, qué desea, cuáles son sus propósitos, y no conoces el plan de redención. Si los incas, obviamente, no conocieron ello, los incas no son salvos. Así es, no son salvos. Ningún pueblo a quien no le haya llegado las Escrituras, a quien no se le haya revelado de manera especial nuestro Dios, no puede ser salvo. La creación solamente nos muestra de manera general, hay Dios, como dijo Joshua. Con la revelación general, solamente puedes llegar a ser un teísta, nada más. Es decir, creer que hay una divinidad, pero no sabes quién es esa divinidad. Y no sabes qué es lo que quiere esa divinidad. ¿Ve? Sigamos, por favor. Romanos 1:19. Romanos 1. 1:19. Porque lo que Dios Desde el 18, ¿ya? Porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Dios está enojado, nos está diciendo. Dios está enojado contra los hombres que con injusticia detienen la verdad de Dios. La verdad de que hay Dios. Versículo 19. Romanos 1:19. Dice: porque lo que de Dios se conoce, les es manifiesto. Está hablando para todos, ¿ah? La Biblia está diciendo que todo el mundo conoce a Dios de manera general. No estamos hablando de manera especial. Para todo el mundo está la revelación de que hay Dios. Para todo el mundo está la revelación de que hay Dios. Porque lo que de Dios se conoce, Dios se los ha manifestado, les es manifiesto, les es evidente. Les es evidente. Dios se los manifestó. En la NBI dice, me explico, dice Pablo, lo que se puede conocer acerca de Dios es evidente para ellos, pues Él mismo se lo ha revelado. Dios ha revelado a cada ser humano su existencia. ¿Cómo? Es evidente. Se los ha manifestado. Es evidente. Es que tienen la NBLA, entonces sería, pero lo que se conoce acerca de Dios es evidente dentro de ellos, pues Dios se lo hizo evidente. Dios hizo evidente que Él existe. ¿Se dan cuenta? 20. ¿Cómo? Porque las cosas invisibles de Él, claro, pues hermanos, el ser Dios no lo estamos viendo en el sentido de que de así, o sea, no es tan palpable, por así decirlo, el hecho de que el hermano es Rafael y yo puedo venir y lo puedo tocar. Mire, él es real. Que venga como, ¿cómo se llama este muchacho que decía, tócame, soy realidad? Raymond Manco. Raymond Manco decía, ¿no? Tócame, que soy realidad, decía, ¿no? No se le puede tocar a Dios para pensar que Él es real, pero podemos observar su creación. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y su deidad, la NBLA dice, porque desde la creación del mundo, sus atributos invisibles, su eterno poder y su divinidad se han visto con toda claridad, siendo entendidos por medio de lo creado, de manera que ellos no tienen excusa. ¿Qué está diciendo aquí Pablo? Hay un Dios poderoso, hay un Dios sabio,
hay un Dios justo, ese Dios sí se te ha revelado. No puedes decir que no hay. No, pastor, pero a ver, muéstrame. Y Pablo te dice, abre tus ojitos. Mira la creación. Abre más grande, mira. Ni siquiera necesitas abrir tan grande. Solamente abre, observa. El ser Dios te lo ha revelado. ¿Cómo? Mostrándote, mira esta belleza. ¿No? ¿Sí o no? Igual, mira esta belleza. ¿No? Dios se lo ha revelado. Las cosas invisibles de Él, su eterno poder, se han hecho claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas. Las cosas que vemos, las cosas que están, nos demuestran, alguien los puso, alguien los creó, alguien los diseñó. ¿Ve? Miren, Yada estaba trabajando en Cumbre, pues, ¿no? Y Anirita está trabajando en Cumbre. Y Anira, ¿te imaginas que cuando alguien pide unos fettuccini al Alfredo o fettuccini con salsa a la huancaína es más rico, ¿no? Uy, se me abre el apetito. Con salsa a la huancaína. No digas eso. Y cuando pide el comensal, a solito aparece en su mesa. ¿Sucede eso, Yanira? No, hay mentes pensantes que van adicionando primero una cosa, otra cosa, van cociendo, no sé si lo saltean, qué sé yo, y después lo llevan y lo ponen en la mesa. El hecho de que te aparezca un plato, rápidamente concluyes, hay cocineros, hay gente que lo ha preparado, hay insumos, ¿de dónde han venido? O sea, te comienza a imaginar todo un proceso por detrás. Y miran los científicos ateos, ni siquiera ven un plato de comida, están viendo la creación entera y dicen no hay Dios. ¿Te das cuenta? Eso es absurdo. Y Pablo dice, no. Sus atributos invisibles de Dios, su eterno poder, su divinidad, se han visto con toda claridad siendo entendidos por medio de lo creado, de manera que ningún ser humano, ¿qué dice? Nadie tiene excusa. La A, lo que se conoce acerca de Dios es evidente, porque recuerden que es la Biblia de las Américas. Es evidente. La palabra demuestra no solo que el conocimiento del único Dios verdadero se manifiesta a través de las obras de la creación, sino también que Dios mismo ha grabado este conocimiento en el corazón de cada hombre. Todo ser humano puede concluir, hay Dios. Hay Dios. El universo que Dios ha hecho actúa simplemente como una confirmación de lo que todos los hombres ya saben. Ya saben. ¿Y por qué hay ateos? Lo niegan. Nada más. Es como cuando tú has roto un plato de pequeño lavando las cosas y viene mamá, ¿quién ha roto el plato? ¿Y qué dicen? No sé. Pero alguien tuvo que haber roto el plato. No sé. Di, hermano. Hay algunas personas que se molestan, ¿no? Cuando supuestamente son ateos, pero cuando hablan de Dios, se molestan. Y yo digo, ya, pues si no existe Dios para ellos, simplemente deben ignorar si alguien habla de Dios, ¿no? Les debe llegar igual. ¿Por qué te molestas con algo que no existe, supuestamente, no? Y como dicen, ¿no? En el interior nadie es ateo, pero ¿no? En su muy interior del corazón, Dios creo puso la conciencia en cada uno que Él existe, ¿no? Rechazan su conciencia. Rechazan lo evidente. Los ateos supuestamente se molestan. Sí, pues. Entonces, el universo que Dios ha hecho actúa simplemente como una confirmación de lo que todos los hombres ya saben. Escúchenme, por favor. ¿Qué sabe cada ser humano? ¿Qué sabe, Yanirita? ¿Qué sabe cada ser humano? Que hay Dios. Hay Dios. Todos lo saben. Ese profesor ateo que es de la universidad, ese catedrático, ese médico, ese enfermero, esa persona, ese vecino,
que te dice no hay Dios, está yendo en contra de lo que él mismo sabe en su corazón. Ponle en un avión, quítale el motor al avión, a ver si no va, ¿a quién va a rogar? Ruega a Dios y se va con Dios. No sé quién decía, toda persona es ateo hasta que está a punto de morir. Muy bien, B. Pues Dios se lo hizo evidente. Evidente significa pues que no hay, está ahí, ¿no? Es evidente, oye, no me engañes, es evidente lo que tú has hecho, ¿no? No, mentira, pero sí es evidente. Es evidente. ¿Te has bañado? Sí, pero es evidente que no. Indirecta. ¿Sí o no? Por allá creo. Están tranquilitos los del fondo. Es que no sea nada débil. Ah, no están todos, ¿no? No ha venido su mancha. Es que no la escucho. No está David. B. Pues Dios se los hizo evidente, es evidente. Es cierto que todos los hombres tienen conocimiento de Dios, porque Dios es quien ha dado dicho conocimiento. Esto no depende del hombre, es una obra de Dios. No es un conocimiento impreciso u oculto que solo puede ser alcanzado por quienes tienen poderes superiores de lógica. Es un conocimiento natural, inherente en todo hombre. Y por eso Pablo dice, no tienen excusa. Ejemplo, como decía la hermana Margarita, los incas. Los incas, ¿quién les llevó la Biblia? Nadie. Bueno, hasta que llegó el catolicismo. Incluso antes de los incas, las culturas pre-incas. A ver, Joshua, culturas pre-incas. Chavín, llévala, pre-incas. Chimú, todo porque eres chimú. Ya. A ver, Cristian. Paracas. Tiahuanaco. Gallinazo. Ah, ¿por qué gallina? Gallinazo. ¿Hay cultura de gallinazo? Sí. ¿Ah, sí? Yo que sé. No me contra, por si acaso. Bueno, así me enseñó mi profe. Escuchen, hermanos. Todas esas culturas antiguas, hermanos, en todas esas culturas antiguas, donde no había Biblia, donde nadie les habló de Dios, de Jesús, del Espíritu Santo, siempre adoraban dioses, ¿sí o no? Es decir, comenzaron a crecer, abrían sus ojos y veían, no, los dioses han creado esto, decían. Los dioses han creado esto, decían. Hay una película que me acuerdo que lo vi por el 88, 89, yo era bien niño. Se llama Los dioses deben estar locos. Hay el 1, el 2, no sé si hay el 3. Le intenté hacer ver a Yada, le aburrió. Para adultos ya. Pero es una tribu del África que ellos comienzan a interpretar la aparición de seres humanos, de otros seres humanos blancos. Pasa un avión, consideran que es un ave. Una botella que ha caído de un avión, interpretan como que esto les envió los dioses. ¿No? Los dioses nos enviaron esto, dicen, ¿no? Pero eso muestra un poquito el pensamiento que se tuvo desde siempre. Siempre todo lo buscaron explicar con la existencia de dioses. En su lógica, naturalmente, lo explicaban con dioses, porque Dios ha puesto en el corazón del ser humano eso. Hay una lógica. Tú ves, esto no ha venido de la nada. Pero ¿hasta dónde llegaron con la revelación general? Creer que hay Dios o dioses, pero no el conocimiento exacto de quién es ese Dios. No es específico. Pero no hay hombre que tenga excusa. Al conocer, al darse cuenta que hay Dios, debieron haberlo buscado para adorarlo. Con sinceridad, si lo hacían, Dios dice, lo encontraban.
Pero el ser humano caído no puede hacer eso. No adora a Dios con sinceridad. Busca a Dios solo por su conveniencia. Marita, ¿querías decir algo? Ah, ya. Ya da. Así como en Hechos, creo, si no me equivoco, hay una parte donde adoraban al Dios desconocido. Y cuando llega Pablo... Cuando entonces, Pablo llega al Areópago, claro, y dicen, ¿no? Que adoraban a esos- cantidad de Dios. Ajá, pero dentro de ello había un grupo que adoraba al Dios desconocido y eso era, Ajá. ¿no? Que era Dios, Jesucristo. O sea, como que lo incorporó ahí, o Pablo les dio a conocer, ¿no? Entonces ellos como que empezaron a adorar ahí, creyeron en Jesús. Miren, los griegos eran muy idólatras. Cantidad de dioses adoraban los griegos. Y es cierto, cuando Pablo llega al Areópago griego, encuentra cantidad de esculturas de cantidad de dioses. Y en esas esculturas estaba el nombre de sus dioses. Entonces Pablo observa eso y encuentra una especie de, no de escultura, sino una plataforma donde estaba la inscripción, o sea, habían cantidad de dioses y luego un espacio donde se decía al Dios no conocido. Porque los griegos decían, tenemos que adorar a todos los dioses que hay para que no estén enfadados con nosotros. Y de repente no conocemos a todos los dioses. Debe haber algún dios que se nos ha olvidado. Entonces pusieron una especie de altar y escribieron al Dios no conocido para que le adoren a ese Dios y no se enfade, algo así. ¿No? Y cuando viene Pablo, dice, yo les quiero hablar de ese Dios no conocido. No lo conocen. No tiene forma, no tiene imagen. Él es el que ha creado todo, dice el apóstol Pablo. ¿Querías decir algo, Yada? Me olvidé. No, si fuera una excusa válida el hecho de que no tenían Biblia o de que no había predicadores, entonces los del Antiguo Testamento también no hubieran creído y esa sería su excusa, ¿no? Porque muchos de ellos ni siquiera tenían manera de saberlo, ni siquiera tenían acceso a una Biblia o a la misma ley. Entonces, y ellos buscando es que llegaran a encontrar a Dios. No, Dios se reveló de manera especial incluso al pueblo de Israel. A Abraham Dios se le revela especialmente. A Job también. A Job también. A Moisés. Yo me refiero a que ellos, o sea, sin tener algo Como la Biblia. como la Biblia, pero ellos llegaron a encontrarlo. Cada ser humano tiene en su corazón, está grabado en su corazón el hecho de que hay Dios. La razón misma nos ayuda a ello. Como les digo, vemos el universo y el universo nos muestra que hay Dios. Miren, imaginemos que la iglesia ya está completa, ya está construida como está en el diseño. Hay un plano arquitectónico, me lo han entregado. Ok. ¿Te imaginas pensar que ese plano arquitectónico nadie lo hizo? No, alguien lo hizo, alguien lo diseñó. Si hay un plano arquitectónico, significa que hay un arquitecto. Si hay un diseño inteligente, significa que hay un ser inteligente. Dime. Ya me estoy olvidando. No te juntes con Yadá, no te juntes con Yadá. Me refiero, ¿cómo se puede entender lo de Job y lo de Melquisedec, pastor, que conservaban, ¿no? El conocimiento del Dios soberano, ¿no? Claro, que no tenían toda la revelación como se le dio a Moisés. Puede ser que a través del linaje, ¿no? Como de Can, Sem o Jafet, una línea especial haya conservado, ¿no? La adoración al Dios verdadero. ¿Cómo es que la línea de Sem. La línea de Sem. Porque si te acuerdas en Génesis capítulo 4, creo, hablando cuando los hombres comenzaron a invocar el nombre de Dios, hace referencia al linaje de Set, haciendo referencia que es por la línea de Set. Los hombres naturalmente se desviaron, pero mira tú, Dios tuvo comunión íntima, especial con Adán y Eva. Adán y Eva conocieron a Dios. En su estado caído, ellos vendieron, por así decirlo, su voluntad a Satanás, al pecado. Pero ellos conocían de Dios. Y ese conocimiento ellos lo fueron transmitiendo de generación en generación a sus hijos. Es como lo que hacemos nosotros, ¿no?
transmitimos esas costumbres, ciertas costumbres a nuestros hijos, ¿no? Cierta información a nuestros hijos. Y entonces ellos también transmitieron a sus hijos. Y así pasó la palabra de Dios de manera oral. El asunto es que estos pueblos, como los descendientes de Jafet, los descendientes de Cam, se dispersaron y comenzaron a alejarse de lo que Dios había revelado de manera oral, porque en el pasado se transmitía su palabra de manera oral. Sino como Moisés sabe lo que ocurrió, ¿no? Entonces, por más que vivían otros, ¿no? Principalmente porque vivían en otro lugar, área geográfica, era de igual descendiente de Sem, ¿se entiende, no? Sí, seguramente. Pero de todas maneras, para que él conozca de Dios, es obvio que Dios ha tenido que tener un trato especial también con él. Algunos piensan que Abraham y Job se conocían. Algunos piensan eso, que se conocían, porque son contemporáneos, ¿no? Otros dicen que es en otro lugar, en otras tierras. Pero al final de cuentas vemos la evidencia de que Job conocía de ese Dios, ¿no? Y su entorno también lo conocía. Su entorno también conocía, es cierto. Su entorno también lo conocía. Sigamos, por favor. 3. Dios no solo ha hecho evidente su existencia en el hombre, sino que también ha confirmado este conocimiento de una manera majestuosa. Según Romanos 1:20, ¿cómo confirma Dios el conocimiento de su existencia? Por medio de lo creado. Eso es, por medio de lo creado. Como les dije, estas maravillosas complejidades del mundo natural que rodea al hombre dan testimonio de la existencia de Dios. No hay una explicación razonable para las maravillosas y casi infinitas complejidades de la naturaleza al margen del diseño inteligente. Todas estas complejidades que vemos, hermanos, solamente puede ser explicado este diseño inteligente solamente puede ser explicado a través de una mente inteligente, la existencia de una mente inteligente. Como en el caso del bolso, algo tan simple, tú no puedes decir que eso vino producto del azar. Hay alguien que lo ha diseñado. Gladys estudió diseño, ¿no? ¿Se acuerdan? Gladys estudió diseño y moda. Y ella diseña carteras, ¿no? Y los diseña con propósito, o sea, si le hace un cierre por aquí, esto para que ponga seguramente el celular, esto para que ponga su lapicero, las mochilas que de los niños que son caras, eso vienen con compartimentos, ¿no? Para un lapicero de colores y tantas cosas. Está diseñado y si nosotros vemos eso, que hay alguien que lo ha diseñado. Yo me acuerdo que en el pasado, en mis tiempos, no era muy popular las mochilas. ¿Saben cómo llevábamos? Y era normal, ¿eh? ¿Saben cómo llevábamos los cuadernos? Hermana Margarita, ¿cómo se llevaban los cuadernos en el pasado? Yo llevaba una cartera. No era mochila, una cartera. Y, claro, pero por lo general, tú encontrabas en la formación a todos con sus libros y sus cuadernos en su mano. Esa era la manera de ir al colegio. Con tus cuadernos, tenías 4 o 5 cuadernos y los ponías en tu mano. Y en tu mano así lo llevabas. Ajá, los varones, especialmente los varones, pero las mujeres también. Algo más sofisticado, ¿saben qué era? A un folder, y en medio del folder poníamos, y ahí nos íbamos. Y para la lluvia, bolsa. Así era en el pasado, hasta que las mochilas comenzaron a hacerse populares. Los pituquitos, los de más plata, comenzaron a venir con sus mochilas. Se hizo popular y las mochilas eran simples, eran un solo hueco para meter tu mochila para cargar en tu espalda y su cierre. Eso era todo. Eso era la mochila. Tú ves ahora, hasta tiene conexión para tu celular, su cable, viene con cargador incorporado. Pero espérate, alguien ha diseñado esas cosas. En el pasado no había. Alguien ha visto la necesidad y entonces ha diseñado. Y vemos este universo con una complejidad mayor. Y vamos a decir que nadie lo ha diseñado. Por eso Pablo dice, no tienen excusa. 4, eso es evidente, dice, ¿no? Romanos 1:20, ¿qué se puede conocer de Dios a través de su creación? Es decir, la creación, ¿qué te muestra de Dios?
los atributos invisibles de Él. Esos atributos que no puedes ver con tus ojos, no puedes percibir con tus ojos, eso, es decir, el hecho de que Dios sea Dios, ¿cómo lo puedes ver con tus ojos? Por eso, ahí tienes la explicación del por qué los ateos siempre te dicen, demuéstrame, porque quieren ellos que realmente descienda y tú le muestres la fotografía o la imagen de este Dios y ese Dios les diga, mira, soy yo. Pero Pablo lo que nos dice es que el ser, ese ser invisible, se ha hecho visible a través de lo que ha creado. Aunque las escrituras dan testimonio de que Dios es espíritu, no se le puede ver, y que nadie lo ha visto en la plenitud de su gloria, nadie, las escrituras testifican que algunos de sus atributos o características, claro que pueden ser conocidos a través de lo que Él ha hecho. Su sabiduría. ¿Cómo sabes? Ah, ya, miran, analizas el agua, la molécula de agua. Qué increíble. Miren, para que tenga esta fluidez, diferente a la fluidez del aceite, por ejemplo, diferente a la fluidez ¿de qué podría ser? Del petróleo. Ah, miren, gracias a que el agua tiene este tipo de viscosidad, eso era, gracias a la viscosidad del agua es que es posible la vida. Si el agua no tendría esa viscosidad, variaría un poquito esa viscosidad, no hay vida. ¿Cómo es posible que sea tan exacto para que haya vida? Analiza solo el agua y es increíble lo complejo. Y cuando se congela, ¿cómo es que las moléculas de agua se expanden? O como que se alejan un poco. Por eso es que cuando metes una jarra de vidrio a tu congeladora, ¿qué pasa? Revienta, pregúntenle a la... Metes un vaso a la congeladora y revienta. Pero miren, hermanos, esas características que tiene el agua es impresionante, impresionante. Porque el agua cuando se congela, ¿te has dado cuenta que el agua cuando se congela comienza por arriba y no por abajo? Eso es fundamental para que haya vida en el mar. En la Antártida, por ejemplo. Si se congelaría desde abajo para arriba, están fritos los peces. Se congela desde arriba para abajo. Todo eso tiene que ver con las propiedades que tiene el agua. Por eso los icebergs también paran. Claro. Su densidad del agua cambia cuando se congela. Y como cambia su densidad, bueno, flota sobre el mismo agua, flota el hielo, porque ha cambiado su densidad. Y eso hace posible los icebergs, por ejemplo, que son fundamentales también para la existencia de muchos seres vivos de la Antártida, de las zonas frías. Hermanos, tan preciso que ha sido nuestro Dios. Él nos está gritando con su creación y nos está diciendo, miren, soy inteligente, soy sabio, soy poderoso a través de la creación. Y eso lo entendieron de alguna manera los pueblos antiguos, porque dijeron, hay un Dios, y comenzaron a adorar, pero de manera equivocada. B. ¿Qué más? ¿Qué más se puede conocer de Dios? Sus atributos invisibles, su eterno poder y deidad. Aquí se definen mejor los atributos mencionados anteriormente. Es evidente que nuestro universo no es eterno, sino que tuvo un principio. Ya les dije, los científicos pensaban en el pasado que el universo era eterno. Hasta que encontraron, qué curioso, algo que la Biblia ya enseñaba siglos y siglos y siglos y siglos atrás. Que el universo tuvo un inicio. Pastor, los ateos creen que la Biblia ha sido escrita por hombres pecadores y no por Dios, porque a Dios quién le ha visto. Es cierto, Sí, lo que ellos... Esos hombres pecadores y entonces un día me tocó un vallachero, me empezó a hablar, a renegar de Dios, que no existe, solita de la nada, pastor, que Dios no existe. ¿Usted cree en Dios? Dios no existe. A ver, ¿quién ha escrito la Biblia? La Biblia la han escrito los hombres pecadores, porque nadie ha visto a Dios. ¿No?
Y me decía así, ¿no? Entonces yo le digo, sí, ha sido escrito por hombres, pero por inspiración del Espíritu Santo, ¿no? Y pastor, hasta llegar a mi casa desde el 9 de octubre hasta acá me ha venido discutiendo. Hermana, no lo hubieras pagado, hermana. Y al final, ¿sabe qué me dice? Ay, hermana, casi me convences. Me dice. Casi. En realidad son personas resentidas, renegadas, son personas que han buscado a Dios de una manera equivocada y entonces están renegados. Han pedido por una sanidad, han pedido en su oración algo, no se les ha concedido y eso les da el decir, ¿no?, que no hay Dios, pero en realidad no es así. La naturaleza nos muestra que Él es poderoso, hay un ser poderoso. La naturaleza nos muestra, hay un ser sabio, hay un ser inteligente. Y esa inteligencia es superior a la nuestra. Ese poder es superior a la nuestra. Y esa existencia es superior a la nuestra incluso. Por eso dice Pablo, su eterno poder y deidad se hacen claramente visibles, ¿no? Además es evidente que nuestro universo no posee el poder o la sabiduría para surgir por sí mismo de la nada. Por lo tanto, debe haber un creador que preceda la creación y no esté sujeto a sus limitaciones. Un Dios que sea eterno y todopoderoso. Una causa no causada. Un creador no creado. Un ser que simplemente, y ese es su nombre, yo soy. ¿Eh? Sin principio, sin fin. Porque si ese ser que ha creado todo tiene principio y tiene fin, ¿de dónde viene ese principio y de dónde viene ese fin? ¿O quién le dio principio y quién le dio fin? Y la Biblia dice, Él es antes del tiempo. Antes de la existencia del tiempo, Él es. La Biblia comienza su relato de la creación con la afirmación, en el principio. Y en el libro de los Salmos leemos, Salmos 92, antes que los montes fueran engendrados y nacieran la tierra y el mundo, desde la eternidad y hasta la eternidad, tú eres Dios. La Biblia nos muestra, hay un Dios, el cual es antes de la creación y será eterno. Es antes, es eterno en el pasado, es eterno en el futuro. Es una manera, estoy redundando, porque eterno significa pues, eterno. Sempiterno. Siempre eterno, sempiterno. Eterno en el pasado para nuestra comprensión, porque nosotros vivimos en el tiempo. Eterno en el pasado, eterno en el futuro. Siempre eterno. 5. Dios se ha revelado al hombre a través de la creación. Esta revelación debería llevar a los hombres a reconocer el poder de Dios y adorarlo como creador. Sin embargo, según Romanos 1, 21 al 23, ¿cómo ha respondido el hombre ante la revelación de Dios? Dios ya se ha hecho evidente con la creación, ¿no es así? Ya se ha hecho evidente. Ya nos ha mostrado la creación y nos ha dicho, yo soy poderoso, soy sabio, ¿no es así? Existo. Esto no vino de la nada. Ya Dios nos ha dejado sin excusa. ¿Cómo responde el hombre? Romanos nos dice, 21. Pues habiendo conocido a Dios, está hablando de Henry, de Yanira, está hablando de mí, está hablando de los incas, está hablando de Atahualpa, de Sinchi Roca, de Tupac Yupanqui, de ayahuasca. No hay, ¿no? Es el inca, el último inca, dice, ¿no? A Toledo le decían el último inca, pues, ¿no? Ayahuasca. Yo soy el último inca, decía. Lo imitaban, ¿no? Muy bien. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios. Eso es lo que hace todo ser humano. Hermanos, negamos nuestro razonamiento. Negamos el hecho de que ya sabemos que hay un Dios. Lo sabemos. ¿Pero qué hacemos?
lo negamos. ¿Y por qué lo negamos? Ya les dije, nos es conveniente. Porque si negamos a Dios, entonces no tenemos que alinearnos a su palabra. Y podemos hacer lo que nos da la gana. Podemos tomar las decisiones que mejor nos parezca. Podemos vivir en un desorden moral y no hay problema, pues. Si no hay Dios. Si no hay Dios, ¿quién te puede decir qué es lo bueno y qué es lo malo? Tener una esposa, 2 esposas, 3 esposas, diré, tener una mujer, 2 mujeres, 3 mujeres, tener enamorados, amantes por aquí, por allá. No, eso es normal. ¿Quién te dice que eso está mal? ¿Sí o no? Robar, mentir, pero ¿por qué estaría mal? Si somos producto de la casualidad y no hay propósito en esta vida y no hay un dador de leyes, entonces, ¿quién ha creado esas leyes? Pues? Pero curiosamente, todo ser humano, la sociedad ha surgido a través de leyes comunes. En pueblos remotos siempre ha surgido leyes comunes. Y eso será el tema de la próxima clase, ¿no? Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como Dios ni le dieron gracias, sino que ¿qué hicieron? Sino que se hicieron vanos en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se volvieron necios y cambiaron la gloria del Dios incorruptible por una imagen de forma de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. El ejemplo son los incas. En vez de adorar al Dios creador y buscar adorar al Dios creador, en la corrupción de su corazón comenzaron a adorar al sol, al inca, al sol, al inca, pues, ¿no? ¿Cómo se llama el inca principal? El inca, verdad, tienes razón. El inca. Perdón, hermano, perdón. Es cierto. Comenzaron a adorar seres humanos en todos los pueblos, comenzaron a adorar la tierra. Estaba viendo justo hoy día, estaba pensando, alguna vez con los jóvenes, he visto un nevado entre Huánuco y Cerro de Pasco, un nevado hermoso, no sé, Purucuchucu, no sé qué se llama. Y entonces yo decía, sería bacán armar entre varios hermanos y nos vamos con los carros que hay, bonito. Y llegas, lo malo es que una caminata de 4 horas, pero sí, nevado blanquito. Blanquito, las personas están en blanco total. Chévere, como para una tumba. Pero el que hace el tour decía, ¿cuál es el cronograma, ¿no? ¿Cómo se llama eso? El itinerario. Y dentro del itinerario está, al llegar arriba, su respectivo pago a la tierra, la Pachamama. Su respectivo pago a la tierra. Por si acaso hay oxígenos portátiles chiquitos que se compran en la farmacia. Sí, que sirve como spray y te ayuda a pasar esas zonas difíciles. Por si acaso. Está como 90 soles, creo. Pero, miren, hacen su pago a la tierra. Eso viene desde el pasado. La idea de que la tierra también es una especie de Dios. En vez de adorar al Dios creador del universo, el ser humano comenzó a adorar imágenes. Los católicos mismos adorando imágenes. Los griegos adorando imágenes. Todo pueblo siempre ha buscado adorar algo. Y en vez de adorar al Dios verdadero, terminó adorando, por la corrupción de su creación, de su corazón, terminó adorando a la creación antes que al Creador. Nota, en este texto leemos acerca de la respuesta rebelde y destructiva de todos los hombres desde Adán ante la revelación general de Dios a través de la creación. Todos los hombres, tontamente, por su corazón caído, terminaron adorando no al verdadero Dios, sino cambiando la adoración del verdadero Dios por imágenes. Y tenemos el catolicismo y toda la idolatría que también hay. Ya estamos acabando. Y toda la idolatría que hay ahí.
¿Ve? La humanidad, Dios no se ha escondido del hombre, no lo ha hecho. Mira la creación, lo ha puesto en medio de aquello que grita su existencia. No nos ha puesto en el vacío, nos ha puesto en medio de su creación y la creación grita la existencia de Dios. Dios no se ha escondido del hombre, más bien el hombre se ha escondido de Dios. La humanidad ha ignorado, incluso intencionalmente, la revelación de Dios para poder continuar con su rebelión pecaminosa. Como les decía, ¿qué le conviene? ¿Qué le conviene al hombre que tiene deseos de hacer lo malo? ¿Qué le conviene al hombre? Decir, es cierto, mira, wow, qué increíble, miran estas plantas, las analizas, las células que están, la forma, la organización, miren cómo el xilema y el floema lleva la savia bruta, la savia elaborada, los nutrientes de la planta, miren cómo se da la fotosíntesis, miren cómo los girasoles siguen al sol, cómo es lo que ocurre, qué maravilloso, qué diseño tan espectacular, debe haber Dios, quiero adorarle. En vez de hacer eso, ellos dijeron, ven todo esto, y dicen, no hay Dios, porque conviene al corazón que no haya Dios. Porque si no hay Dios, hagamos lo que nos da la gana. Vayamos y perdámonos. Sexualmente puedes hacer lo que te da la gana. Moralmente puedes hacer lo que te da la gana. Porque como no hay Dios, y eso es lo que le conviene al hombre. Porque si hay Dios, tiene que regirse a sus leyes o buscarle a Él para saber qué es lo que Él quiere. Pero si no hay Dios, si yo niego que no hay Dios, embriagarme, fornicación, ¿qué problema hay? Un día una chica, otro día otra chica, otro día otra chica, otro día otra chica. ¿Qué problema hay? Un día un chico, otro día otro chico, otro día otro chico. ¿Qué problema hay? ¿Sí o no? ¿Qué problema hay? Al hombre le conviene que no haya Dios. Pero Dios está gritando su existencia a través de la creación. La humanidad ha ignorado, incluso negado intencionalmente la revelación de Dios para poder continuar con su rebelión pecaminosa. Porque no quiere hacer lo bueno, quiere hacer lo malo, es mejor negarlo. El hijo prefiere que los padres estén enemistados y no haya autoridad para que el hijo haga lo que le da la gana. ¿Te das cuenta? Así actúa el ser humano. Muy bien, ahí nos quedamos. ¿Preguntas? ¿Preguntas? Preguntas, por favor. ¿Y no hay gente que genuinamente, sin negarse o negar que hay un Dios, pueda creer realmente que hay algo tan sorprendente como la creación, piense que la creación ya es el Dios? Hay gente que ha pensado eso siempre. Incluso el panteísmo es la idea de creer que todo es Dios, ¿no? Todo es Dios. La planta es Dios, tú eres Dios, la naturaleza es Dios, la tierra es Dios, el sol es Dios, todo es Dios. No, o sea, me refiero a que en vez de creer que hay un Dios que lo creó, un ser superior, puedan llegar a creer genuinamente que lo que está creado es Dios. Sí, hay gente que piensa eso. Por eso es Dios. Incluso toman algunos el texto de Pablo que dice, en Él somos y en Él nos movemos. ¿Cómo es eso? Interpretan algunos de manera equivocada. Entonces todo es Dios. Estamos en medio de Dios, ¿no? Algo así. Pero eso es producto del razonamiento del corazón caído, pues, ¿no? Oramos, por favor, oramos.